Cuenta, movimientos y saldos. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. No tienen que responder ni en voz alta, solo piénsenla. Es una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez han anotado en su celular o en su cuaderno cuánto dinero tenían, cuánto gastaron durante la semana y cuánto les quedó al final? Si alguna vez lo hicieron, quiero que sepan que sin darse cuenta, estaban aplicando uno de los principios más importantes de la contabilidad, y es precisamente de lo que vamos a hablar en este video. El tema de nuestro video de hoy es la cuenta contable, su definición, nomenclatura, clasificación y los movimientos que en ella se registran. Sé que cuando escuchan la palabra contabilidad, algunos pueden pensar que es complicado, lleno de números difíciles y términos raros, pero les aseguro que al terminar de ver este video, se darán cuenta que no es así. La contabilidad en su base es simplemente orden, lógica y sentido común, y eso ustedes ya lo tienen. Para entender qué es una cuenta contable, primero necesito que piensen en una situación muy cotidiana. Imaginen que tienen un pequeño negocio, una tienda de frituras en su colonia. Ese negocio tiene dinero en la caja, tiene mercancía, quizás le debe algo a un proveedor y cada día genera ventas. Ahora bien, ¿cómo saben si ese negocio está ganando dinero o lo está perdiendo? ¿Cómo saben cuánto tienen, cuánto deben y cuánto les deben a ustedes? Para responder a esas preguntas, en contabilidad existen dos documentos muy importantes que ya hemos mencionado, visto en clases anteriores, el balance general y el estado de resultados. Estos documentos nos muestran la situación financiera de una empresa y si obtuvo ganancias o pérdidas. Pero aquí viene la parte clave. Para poder elaborar esos documentos, primero necesitamos llevar un registro ordenado y detallado de todo lo que ocurre en la empresa. Necesitamos anotar cada aumento, cada disminución, cada movimiento de dinero o de recursos. Y para eso existen las cuentas contables. Muy bien, entonces, ¿qué es exactamente una cuenta? Una cuenta es el registro donde se controlan de manera ordenada todas las variaciones o cambios que producen las operaciones de una empresa en sus diferentes elementos, en lo que tiene, en lo que debe y en el capital de sus dueños o socios. Para que tengan más claro, piensen en esto. Una cuenta es como una libreta personal, pero con un propósito muy específico. En lugar de anotar lo que hicieron durante el día, la empresa utiliza esa libreta para registrar todos los movimientos relacionados con un solo concepto. Una libreta para el dinero en efectivo, otra para los documentos que le deben, otra para las deudas y así sucesivamente. Ahora bien, algo muy importante que deben saber es que el nombre que se le da a una cuenta debe reflejar exactamente lo que esa cuenta controla. Debe ser un nombre claro, preciso, que al leerlo sepamos de qué se trata. Por ejemplo, la cuenta que registra el dinero en efectivo que tiene la empresa se llama caja. La cuenta que registra los documentos como pagarés o letras de cambio que otras personas le deben a la empresa se llama documentos por cobrar. El nombre siempre nos dice qué está controlando esa cuenta. Les comparto algo curioso. ¿Saben cuántas cuentas puede tener una empresa mediana? Podría tener decenas o incluso cientos de cuentas distintas. Cada recurso, cada tipo de deuda, cada ingreso o gasto tiene su propia cuenta.
Por eso la contabilidad requiere tanto orden. Ahora que ya sabemos qué es una cuenta, vamos a ver cómo se clasifican. Y esto, jóvenes, sí les pido que lo noten porque es fundamental. La cuenta contable se divide en tres grupos. El primer grupo son las cuentas del activo. Estas son las que controlan todo lo que la empresa tiene o posee. Por ejemplo, el dinero en caja, el dinero en banco, mercancía, los muebles, los equipos de cómputo, los vehículos, todo lo que representa un recurso o un bien para la empresa queda registrado en las cuentas del activo. El segundo grupo son las cuentas del pasivo. Estas controlan todo lo que la empresa debe, es decir, sus obligaciones y deudas. Por ejemplo, lo que le debe a un proveedor por mercancía que compró a crédito, un préstamo bancario que tiene pendiente de pagar o cualquier otra obligación económica de la empresa frente a terceros. El tercer grupo son las cuentas de capital. Estas son las que registran los ingresos, los costos y los gastos de la empresa. Con estas cuentas es posible determinar si al final de un periodo la empresa obtuvo una utilidad, es decir, si ganó dinero, o si por el contrario tuvo una pérdida. Y fíjense en algo muy importante. Precisamente de estas tres clases de cuentas, del activo, del pasivo y del capital, se obtienen todos los valores que necesitamos para elaborar el balance general y el estado de resultados. ¿Ya lo ven? Todo está conectado. Les hago una pregunta para que reflexionen. Si una empresa tiene más deudas que recursos, ¿qué tipos de cuentas creen que tendrán los valores más altos? Exacto, jóvenes, las del pasivo. Por eso es tan importante llevar este registro con cuidado y precisión. Muy bien, jóvenes, ya sabemos qué es una cuenta y cómo se clasifica. Ahora vamos a ver cómo está formada por dentro, porque esto es lo que vamos a usar cada vez que hagamos registros contables. Toda cuenta contable tiene dos columnas, una columna del lado izquierdo y otra columna del lado derecho. En esas dos columnas se anotan los aumentos y las disminuciones que sufren los elementos de la empresa como resultado de sus operaciones. Y aquí vienen los términos que deben aprender y que usaremos constantemente a lo largo de este parcial y del siguiente. La columna del lado izquierdo se llama debe. La columna del lado derecho se llama haber. Ahora bien, cuando anotamos una cantidad en la columna del debe, en contabilidad decimos que estamos cargando la cuenta o también debitando la cuenta. Ambos términos significan lo mismo. Y cuando anotamos una cantidad en la columna del haber, decimos que estamos abonando la cuenta o también acreditando la cuenta. Les propongo una manera sencilla de recordar. Piensen en una balanza de cocina, de esas que tienen un platillo de cada lado. El platillo de la izquierda es el debe y el de la derecha es el haber. Cada operación que realiza la empresa afecta uno u otro lado de esa balanza y nuestro trabajo como contadores es registrarlo en el lugar correcto. Quizás alguno de ustedes se estén preguntando, ¿para qué dos columnas? ¿No sería más fácil con una sola? Es una pregunta muy válida y la respuesta es esta. Con dos columnas podemos ver de manera clara y separada los aumentos de un lado y las disminuciones en el otro. Eso nos permite en cualquier momento comparar ambas columnas y conocer el estado exacto de ese elemento. Voy a ponerles un ejemplo con algo de la vida diaria. Imaginen que llevan el control del dinero de su mesada en la libreta. En una columna anotan todo lo que reciben, su ingreso semanal, un regalito de cumpleaños, lo que ganaron por ahí trabajando. En la otra columna anotan todo lo que gastaron. Cooperaciones en la escuela, antojitos, pasaje. Al final, comparan las dos columnas y saben exactamente cuánto dinero les quedó. Eso, en esencia, es lo que hace una cuenta contable.
Ahora, jóvenes, trasladen esa idea a una empresa con decenas de empleados, proveedores, clientes y gastos diarios. ¿Pueden imaginar la importancia de tener todo eso bien organizado en cuentas? Por eso la contabilidad es tan valiosa para cualquier negocio. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero cerrarlo haciendo un resumen de lo más importante que hemos visto. Primero, aprendimos que una cuenta contable es el registro donde se controlan ordenadamente todos los cambios que producen las operaciones de una empresa en sus elementos de activo, pasivo y capital. Es el instrumento básico de la contabilidad. Segundo, vimos que el nombre de la cuenta debe ser claro y preciso, reflejando exactamente lo que controla. Tercero, conocimos la clasificación de las cuentas en tres grupos: cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas de capital. Y entendimos que de estas tres clases de cuentas se obtienen los valores para elaborar los estados financieros de la empresa. Y cuarto, aprendimos los términos contables fundamentales. El debe es la columna izquierda, el haber es la columna derecha. Cargar o debitar significa anotar en el debe. Abonar o acreditar significa anotar en el haber. Ya los quiero dejar con esta reflexión. La contabilidad no es exclusiva de las grandes empresas ni de los contadores profesionales. Cualquier persona que quiere administrar bien sus recursos, tomar decisiones inteligentes con su dinero y construir algo propio en la vida, necesita entender estos principios. Muchas gracias por su atención. Recuerden, jóvenes, suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Hasta la próxima.